Bienvenidas a Connection First, mi nombre es Fabiana Cole, gracias por estar aquí. Hoy estoy conversando con Marina Uzcategui, es la creadora de Puri Puri Tales, además es una amiga queridísima de la universidad y hace 7 años comenzó un proyecto increíble para traer libros en español para familias que están criando hijos bilingües. Y la misión de ella es que esas personas tengan acceso a libros en español. Combina 2 temas de los cuales me siento súper apasionada, que son el tema de criar hijos bilingües y el tema de fomentar el hábito de la lectura, que pienso que son 2 temas que cuando los ves juntos tienen mucha relación y eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Pero primero quiero que nos cuentes un poquito de ti, Marina. Tú tienes un hijo, viviste en Londres, ahora estás en España. Cuéntanos un poquito acerca de ti y luego ya entramos como en algunas preguntas que tengo específicas de tu labor en esto y cómo has visto el proceso con tu hijo y con todas las familias que has tenido la posibilidad de conocer con este proyecto. Bueno, gracias Fabi por la invitación. Estoy súper contenta porque te está yendo buenísimo con este podcast. Súper contenta de que estés compartiendo tanta información. Y una cosa que nos conecta a nosotras dos es el tema de la lectura infantil. Cuando tuve a mi hijo, Bastian, que yo le llamo Mr. B, en las Mr. redes, B. para proteger un poco ahí, tú sabes, Sí, el sí, sí, nombre, sí, sí. yo me di cuenta que me pareció como un poco triste que mi chamo, porque hablemos en venezolano, soy de Venezuela, creciera solo escuchando canciones y historias en inglés. Típico, ¿sabes? No sé, millones de canciones que te puedes ocurrir infantil. Yo iba como a clases sensoriales. eh, Me gustaba mucho porque era una excusa para mí para salir de la casa y un poco descansar de estar en la casa y poder tener una maternidad balanceada. Me gusta la calle, me gusta caminar, me gustan sesiones de sensoriales y yo veía así como que, pero qué triste que no va a escuchar canciones típicas venezolanas de infantil. Y ahí fue que mi cerebro hizo como clic. Yo dije, no, esto no puede ser. O sea, yo tengo que ver la manera de poder enseñarles nuestras canciones, nuestras historias a mi chamo. Y después me di cuenta que no era yo sola, sino que habían papás que estaban igual que yo, desesperados por conseguir libros o actividades que les enseñen no solamente a leer o a enseñarles los sonidos o las cosas que se hacen en las primeras fases de bebé, eh, y después más adelante cuando ya son lectores, a enseñar la cultura. Entonces yo dije, oye, me puse a investigar y a mí me llegó un libro, que fue el primer libro que yo empecé a vender en Puri Puri Tales, abrí la página web, el e-commerce, el Instagram, todo esto. Y me llegó un libro que se llama Venezolanas que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron. Y yo, qué fino este libro, me llega ilustrado precioso y son mini biografías de mujeres muy importantes como Carolina Herrera o deportistas como Deina Castellanos. Eran como personas muy importantes que han impactado el mundo y bueno, capaz no se les ha dado como el mérito que merecen. Y yo me puse a pensar, yo, oye, venderán este libro aquí en Inglaterra, ¿sabes? Era el tiempo de pandemia también, pero yo siempre tuve como un miedo de, cónchale, yo no le puedo ganar al monstruo de Amazon, ¿sabes? ¿Cómo le ganas tú al Claro. monstruo de Amazon que todo el mundo compra los libros por ahí? Y Y mira, que es un chica, después problema que está pasando, es fue el accesible y problema. demasiado fácil. Bueno, lo podemos ver de 2 aspectos, pero es que hace poco justamente tuve esta discusión con mi esposo, porque mis hijos leen mucho y todos los libros se los pido muchas veces. Lo que no conseguimos en la biblioteca los pido por Amazon. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, lo más rápido. O sea, a veces se les acaba el libro una noche y están, por favor, mamá, por favor, lo quiero ya, me quiero leer el siguiente. Se los pido. Y el otro día mi esposo me dice, oye, pero abrieron una tienda de libros en el centro comercial de enfrente. Vamos a cruzarla y le digo, oye, pero en el centro comercial de enfrente son $5 más caro y en un libro no hace la diferencia, pero todos los que compramos lo hace. Entonces tuvimos esa conversación porque es como, bueno, pero si no apoyamos esos negocios, ¿qué va a pasar con esos negocios? Exactamente, Dejan de existir. Entonces me hizo, exactamente. simplemente yo lo veía desde el punto de vista práctico y lo debo admitir. Y yo sé que Amazon me he concientizado de que hay que apoyar los negocios locales, las librerías más pequeñas, pero al mismo tiempo yo lo pensaba desde mi punto de vista de mamá práctica, que quiere resolver y que quiere como que no tener que montarse en el carro o caminar a la tienda. Pero cuando escucho tu historia y pienso en el centro comercial de mi casa, en esa tienda, digo, oye, hay que apoyarlo, ¿entiendes? Porque para Claro, y nosotros quizás son además, $5, para ellos es seguir existiendo.
Exactamente. Entonces te das cuenta de que, ok, yo dije, ¿cómo voy a competir yo con el monstruo de Amazon? Ujú. Y después me puse a investigar, ¿sabes? Como que libros sobre Venezuela habían en Amazon. Sí, muchos de los autores con los que yo trabajo son autores independientes y producen e imprimen en Amazon. Ok, Pero, pero bueno, hay otros que no. O sea, hay otros también que solamente vendían en Amazon de Estados Unidos o en claro. Amazon España, pero en UK no estaba llegando tantos libros de Venezuela. Después, ahora sí. Y te estoy hablando de tiempo de pandemia, ¿no? Y Sí, otra cosa que también me conecta con todo lo que es este proyecto de Puri Puri Tales es que a mí me invita un charity a hacer live de cuentacuentos. Y yo así como que, pero si yo nunca qué he hecho esto, belleza. ¿sabes? Yo nunca he hecho Wow. esto para gente. eh, Me daba mucho miedo, a pesar de que yo me gusta hablar, me gusta contar las historias, o sea, me gusta, yo se lo leía a mi chamo en un espacio personal. Y la locura, sonidos, tal, típico, pues una manera para conectar con tu chamo Sí, es hacerlo, la lectura de los libros divertida, pero ya hacerlo live me da un pero poco de miedo. algo, y perdón que te interrumpa porque lo vi yo en persona cuando coincidimos en Londres, es que tú ya hacías unos eventos de cantarles en español, ¿verdad? A niños Sí. en Inglaterra, que yo fui con mis hijos y me parecía Ujú. alucinante porque es exactamente lo mismo que dices, de ir y sentarte a cantar las cancioncitas y tú dices, oye, pero ¿dónde está la palomita blanca? ¿Sabes? Las ¿Dónde canciones que están uno los escuchaba, chimichimitos? ¿Dónde los está chivichivitos. tanto Y me arepita de acuerdo, o sea, que manteca, ¿sabes? claro, Tantas que me imagino que canciones. por ahí comienza como tu interés de presentarles eso a niños que en ese momento no lo tenían, que no lo tienen, y me imagino que de ahí entonces el salto fue que pasaste a lo de las canciones a cuentos. Totalmente, se me traspapeló el timeline. Yo empecé a hacer estos eventos en Inglaterra, se hacían muchos bazares venezolanos y Mm, yo siempre veía que, ok, era comida, bisutería, chévere, estaban los emprendimientos de todo ese tipo de cosas y me encantaba ir a estos bazares porque dije, era como que el único, dos momentos en el año en que yo podía mostrar a mi hijo o a mí a reconectar con mi cultura. Pero claro. siempre me daba cuenta que el espacio para los niños era esto. Era muy Mm, pequeño, no era dedicado para ellos, no tenían, era como que hay un colchón Santarín, típico, ¿no? ¿Sabes? Como de piñata, pero no había interacción ni hablar de la cultura ujú, ni nada. Y yo dije, oye, qué fino sería hacer un evento tipo piñata, porque era así, o sea, piñata venezolana, que la gente, que esos niños conecten tal con esa cual, música y con las historias total. y que los papás también comulguen con eso, porque a todas estas los papás reconectan con su infancia también y con su cultura Sí, al mismo totalmente, tiempo. claro, que nos hace Y, falta. y bueno, conseguí un community hall en el sur de Londres, hicimos el primer evento y fue una locura, o sea, los papás estaban con una sonrisa de cara a cara, Claro. y yo en ese momento yo no leí libros casi. Yo invitaba Ujú, a gente a leer libros porque yo era la organizadora del evento y al mismo tiempo me daba miedo. O sea, claro, me daba como, no lo voy a hacer perfecto porque no soy una experta, ¿sabes? Pero al final te das cuenta que no necesitas ser, qué sé yo, o sea, la super cuentacuentos total. o estudiar teatro para hacerlo. Solamente ponerle corazón y entusiasmo, ¿sabes? Ujú, Y bueno, nada, hicimos ese primer evento y fue buenísimo. Yo quedé súper contenta, vendimos comida venezolana, teníamos un cuatrista en vivo y mientras yo leía los cuentos que hablaban sobre Venezuela, él estaba tocando música, ¿sabes? Entonces era como que ujú, era una actividad sensorial, ¿sabes? Era claro, cuentos, súper, música y para qué hacerlo belleza. divertido hacíamos cosas interactivas también. Burbujas, Claro, entonces, paracaídas, todo. no, 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 me parece no, o sea, espectacular la idea y además es importantísimo a nivel de que no es nada más el vocabulario y que escuchen el español de uno, sino además el conectar obviamente con la cultura y ver lo divertido que puede ser y hacerlo de una manera divertida, ¿no? Porque parte de lo que pasa cuando uno está intentando transmitir la cultura de otro país es que tú quieres que sea algo divertido y no algo forzado, jamás que sea algo forzado, lo contrario. Totalmente. Me han echado unos Pero claro, cuentos. entonces Ujú, es sí, difícil. una de las cosas que me llama la atención es que tú hablas de leerle cuentos a Bastian, tu hijo, en español, pero tú estabas en ese momento en Ujú. Londres. Me llama la atención que tú dices de los libros que consigues en español, que tú le ayudabas a personas a que los consiguieran, pero ¿qué pasaba en tu día a día con Bastian cuando era chiquito y
en tu casa seguramente no todos los libros eran en español. ¿Cómo hacías No. cuando él elegía un libro? ¿Cómo hacías cuando elegía un libro que era en inglés para que se lo leyeras? Bueno, yo a Bastian le empecé a leer desde bebé, desde el día cero. O sea, eso es como que ha sido fundamental para que se enganche con la lectura y con el hábito. Así la gente piensa que, ay, no, que está muy bebé. No, 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 no. O sea, ellos están escuchando, ellos están compartiendo un momento íntimo contigo y es un momento extremadamente especial. Lo recomiendo altamente, igual que tú en tus recomendaciones siempre, o sea, de bebé siempre. Y yo lo que hacía, ya cuando fue creciendo, obviamente era más fácil conseguir libros en inglés, más baratos también, porque hay que hablar también del bolsillo. Sí. Em, empecé a hacer el 1-1. O sea, yo dije, siempre en la noche, uno en inglés, uno en español. Ok, ¿Sabes? Entonces era como que conseguir ese balance. Y así fui siendo, era como que no es como, vamos, no, a veces era flexible, pero sí siempre dice, no, recuerda, es uno en inglés y uno en español. ya, Y ya, así ya, fui, ok, ¿sabes? Entonces él, obviamente, antes de entrar a la guardería, hablaba más español que inglés, ¿sabes? claro, Era lo que hablábamos en casa. En nuestra casa los dos hablamos español, a diferencia de familias que uno habla inglés y otro habla en español, que ahí la cosa claro, es un poco más difícil porque compleja, después cuando ya entran sí, en la guardería o empiezan en el colegio, su cerebro empieza a elegir normalmente hablar en inglés. Y obviamente claro. si 80% del día o 70% del día es en inglés, ellos se sienten más cómodos en inglés. Me parece súper interesante porque en mi caso, lo que yo decidí hacer era yo traducirle los libros de inglés a español, que era La, sí un lo hice. reto, Sí, sí, sí lo hice, bueno, también. que es un reto porque, bueno, porque cada vez las historias eran más complicadas, ¿no? Y al principio eran Ujú, cuenticos cortos y uno improvisaba y después, pero definitivamente, obviamente hay muchos caminos y me parece súper interesante lo que dices del uno a uno, sobre todo si tienes acceso, que me imagino que ese también es el tema, si tienes acceso a suficientes libros para ofrecer esa variedad. Y totalmente. lo que me parece también es la labor, digamos, del tener los libros escritos originalmente, que no es que estés traduciendo un libro que escribió alguien en Estados Unidos, en Inglaterra, sino estás traduciendo no estás traduciendo algo, sino estás leyendo un libro escrito en tu cultura, con tus palabras, con tu vocabulario, y Sí. que además de darles vocabulario en español, porque yo siento que de mi lado yo les daba mucho vocabulario en español al traducir todos los libros, pero definitivamente faltaba esa parte cultural y esa parte de la influencia nuestra en la literatura, que tuve muchísimos libros porque mi mamá siempre se encargó de traernos libros y leíamos muchos de los libros en español que ella nos daba, pero al mismo tiempo empezaron a predominar cada vez más los de inglés. Y bueno, y era lo de... Pero tú, ¿qué rol sientes que cumplía esa lectura en español y ese hábito de lectura donde introducías, imagínate, o sea, todos los días leías un libro en español? ¿Cuál sientes que fue la influencia de haber hecho eso en el proceso de aprendizaje de Bastian y de crecer en los dos idiomas? Bueno, yo creo que fue la clave del bilingüismo, así mismo. Yo creo que la clave del bilingüismo fue utilizar diferentes herramientas. Los libros, obviamente, es una herramienta fabulosa para enseñar el idioma y enseñar también nuestra cultura. Y también utilicé otra herramienta que eran los flashcards. Los flashcards iba uno por uno, sí, mira, carro, Y otra cosa que también me ayudó muchísimo y me parece que es fundamental en el bilingüismo es hacer comunidad. Yo Ujú, tenía mi grupo de mamás latinoamericanas en la zona donde yo vivía en el oeste de Inglaterra y eso fue también súper, mm, súper bien. ¿Por qué? Porque ok, todas teníamos esa misma angustia de que, ay, pero es que no van a hablar español. Y estando bebés, y hasta el sol de hoy, yo estoy en ese grupo de WhatsApp y mira, vamos a vernos cuando vaya a Inglaterra y he visto cómo han crecido sus niños. Unos hablan, la mayoría de ellos hablan español, otros han tenido como esa resistencia de que tú les hablas en español mm, y ellos te responden en inglés. Y para mí ha sido súper interesante, o sea, el tema del bilingüismo es una cosa fabulosa y cada vez me interesa muchísimo más estudiarlo, ¿sabes? Como, ¿por qué sí. este niño, si tú le hablas español, si los dos papás hablan español, ¿por qué me responden en inglés? Y es porque ellos eligen en su ¿Te cabeza pasó a ti qué es con lo que... Bastian? ¿Te llegó a pasar No, en algún momento? o sea, Mm, sí, pero no, pero muy poco. Yo siempre fui muy firme diciéndole, ujú, ¿perdona? ¿Qué?
¿sabes? Me hacía la loca como Ujú. que aquí se habla español, o sea, en estas cuatro Exacto, paredes se habla español y exacto. punto. ¿Sientes que hubo un momento donde se empezó a dar cuenta que tú entendías el inglés y quiso como que de Hacer cierta el forma truco, sí, claro aprovecharse que de eso? sí. Exacto, Claro claro. que sí, me armaba aquellos líos y que, pero yo sé que tú entiendes, ¿sabes? Pero yo dije, sí, pero aquí en esta casa hablamos español. Y ni siquiera Exacto, le digo hablo tal cual. español, aquí en esta casa se habla venezolano. O sea, y Venezolano. Sí, sí, y sí. no solamente eso, él es más venezolano de lo que él piensa. O sea, porque él sin querer Exactamente, obviamente absorbió muchas palabras que no se usan en claro. otros países. ¿Cuál sientes que ha sido el reto más grande en términos de lograr que Bastian, tu hijo, tenga al día de hoy buenos hábitos de lectura? ¿Cuál sientes que ha sido como el obstáculo que has tenido o el reto más grande al que te has enfrentado? Bueno, hablamos del tema pantallas, ya lo sabes, es el... Mm, ha sido heavy, ha sido muy claro. fuerte porque cada vez tú sientes Compiten, ¿no? Compiten los libros con... con las pantallas, claro, claro, o sea, pero Claro. a ver, yo siempre le digo que hay tiempo para todo, ¿sabes? Hay tiempo para pantallas, hay tiempo para Mm, libros, no nos vamos a caer en bustes, como dicen en Venezuela, de que sí, no sí, ven sí, pantallas, claro. claro que ven pantallas, Por pero con un supuesto, tiempo claro. limitado. Tú sabes que mira, Ujú, ok, tienes tantos minutos para ver pantallas, o ujú, de tal día a tal día no se ven pantallas. Eh, Así, o de a partir de esta sí, hora, olvídalo, ya no hay pantallas. ¿Sabes por qué? Porque bueno, ya sí. sabemos todas las consecuencias que trae, que es Mm, más difícil para dormir, se sobreestimulan. O sea, yo he visto tantas reacciones sí, 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 por y tú te supuesto. das cuenta que es que están alterados, ¿sabes? Están sobreestimulados. Claro, Pero sí también he sido claro. muy cuidadosa y más estricta al ser cineasta, al ser del Ujú, campo audiovisual, porque esa es mi profesión de verdad. Puri es ya, mi outside project, como dirían en inglés. sí, eh, nos hemos puesto muy piquis con el contenido que ves, sí, ¿sabes? Entonces, totalmente. Qué yo importante soy, eso. o sea, de verdad, llegó un momento que se enganchó con un youtuber que yo dije, esto es un contenido basura, Total. así. O sea, yo YouTube, hablo sí, transparente, contenido basura, contenido que no está sí, producido, contenido que los audios están mal, o sea, yo le veo todas las partes técnicas y también yo dije, no, mira, para eso yo pago Netflix, para que tengas un contenido claro, depurado y editado por alguien más, esto es lo que vas a ver. O sea, claro. elige lo que tú Bueno, y quieras que en en Netflix, Netflix, sí, o hay sea, un que elijas filtro lo por que lo quieras. menos de, hay un filtro por lo menos Editorial, de ratings. Claro, o sea, exacto, no, editorial. eso yo Entonces, se lo bueno, explico. tenemos una época, se ha enganchado, obviamente todos los chamos se enganchan con comiquitas por Ujú, largas claro, temporadas. por el Ahorita estoy momento. harta ya de las ardillas, ya estoy hasta aquí, pero bien, pero bueno. Ya pasé Pero, por esa, sí, 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 las ay, ardillitas, sí, las sí. ardillas, Alvin y las ardillas. Que cosa que no me encanta 100% la serie, pero es lo que le gusta y se lo tengo que respetar hasta cierto punto. Si lo comparas con Pero, YouTube, pero exacto, tú ves unas cosas en YouTube que tú ves eh, que va a la misma velocidad de TikTok y tú dices, sí, vamos a sí, sí, bajarle sí, dos. total. Entonces, pero gracias a una conversación que tú y yo tuvimos hace mucho tiempo, que nos vimos en Londres, que intentamos hacer Ajá, este podcast, me me acuerdo, ayudó, lo grabamos, lo grabamos, lo grabamos, pero no salió. Esta es la no segunda salió. parte. Yo dije, cónchale, es verdad. O sea, una de las cosas que me dijo Fabiana y que se lo agradezco muchísimo es, chama, tú siempre dejas el libro por ahí. Y Ujú, yo, es verdad, yo lo estaba haciendo, pero no estaba consciente de que lo estaba haciendo. ujú, Entonces yo claro, ahora cada vez que salgo a la calle, cada vez que voy a un total. restaurante, cada vez que voy a una consulta médica, yo me llevo 3 libros. Ahora que Súper, tengo carro, que ahora manejo aquí, estoy muy feliz, es otro ritmo claro, tener carro, que antes en Inglaterra yo no tenía carro, pero allá lo hacíamos en sí, el commute, ¿sabes? Cuando íbamos en exacto, el ya metro, sí, claro. ¿sabes? Ahora aquí en el carro, aquí está, y Ujú, perfecto, ¿sabes? Hacemos road trips y él súper, va leyendo sus libros, eh, súper, vamos a una consulta de médico, mira, ay, estoy aburrido, aquí están los libros, y así, y sí, él normalmente, yo no tengo que decir nada, él le gusta exacto, leer, ¿sabes? Entonces es súper, fabuloso. Y los retos, otro reto sí, más difícil, aparte de las pantallas, es ahorita mantener los libros refresh.
¿sabes? Porque Claro. obviamente al no Sí, vivir en Inglaterra, porque sigue prefiriendo leyendo en inglés, que yo prefiero, sí, bueno, prefiero que lea claro. en inglés y así mantenerle los dos Bueno, sí, ya idiomas, está claro. Claro, por ¿sabes? supuesto. Ya en Sí, el cole está leyendo español, o sea, agarró el claro. español en un año increíble, o sea, Qué buenísimo. increíble. Sí. Y bueno, es mantener los libros. Entonces, bueno, afortunadamente, tanto su papá como yo estamos viajando frecuentemente a Inglaterra porque seguimos conectados con Inglaterra. Ok. Vamos trayendo libros, ¿sabes? En Cada vez que inglés, van, claro. cada vez que Pero un vamos. reto porque Ujú. no tienes las bibliotecas. A mí las bibliotecas me resuelven demasiado Sí, no, no, yo estoy que para casi que cuando leen ahorita mucho. voy, agarro y los devuelvo. Además que las bibliotecas en Inglaterra son Claro. fabulosas Sí, porque qué hay un maravilla. dato que yo creo que no sé si lo dije alguna vez en mi Instagram. Es que si tú le sacas su carnet Sí, de lector de niños, si te retrasas en sí. entregarlo, no tienes que pagar nada. En Ay, cambio, así es si lo... aquí. Así es aquí, súper. Igual cuando Ujú. reservas. Si reservas aquí con el carnet de los niños, tampoco pagas. Me parece lo máximo. Es lo máximo, porque es que están haciendo incentivando la lectura. Ya está, Sí. ¿sabes? Ujú, A mí me parece que demasiado interesante lo que dijiste y agradezco que hayas compartido todas tus apreciaciones en el tema porque me llama la atención que explicaste muy bien el tema de los retos, porque a veces pensamos con estas cosas y me pasa con las dos, me pasa con los hábitos de la lectura y con el tema de los hijos bilingües, que a veces queremos que las cosas fluyan, ¿sabes? Y que, mm, ay, si les gusta leer, les gustará leer, y si no, no les gusta leer, y si, ¿sabes? Y simplemente una de las cosas que yo he aprendido es que hay temas con los que son como batallas que elegimos, ¿no? Así como te dicen, como elige tus batallas, y pienso que con el tema de los hábitos de lectura tienes que tener como un compromiso, porque sí requiere lo mismo que dijiste, requiere estarles buscando constantemente libros, estarles teniendo los libros y es como algo más que te tienes que acordar, porque por lo menos con el tema de las pantallas es muy fácil, siempre las tienes ahí, siempre es mucho más sencillo decir que sí a ujú, acordarte del librito, a comprar el librito, pedirlo, no sé qué, buscarlo, llevarlo a la biblioteca. Pero pienso que lo que dices es una labor que tiene demasiadas cosas positivas y justamente en este mundo de ahorita con las pantallas es como, yo digo que es como una revolución que tenemos que hacer por los hábitos de total. lectura porque es algo que puede contrarrestar un poco los efectos tan brutales que están teniendo las pantallas, sobre todo en temas de concentración. Una de las cosas que más se habla es del Ujú, tema de cómo las pantallas cada día todo es mucho más rápido, todo es mucho más para allá, para allá, para allá, y los libros te devuelven al momento y al ir más despacio y el seguir una línea que va a llegar a su fin, pero poco a poco. No es como esos hits de dopamina así tan rápido que tienes en una pantalla. Pero bueno, en fin, lo que dices de los retos es como eso, tenemos que tener compromisos definitivamente. Pues, y lo que compartes además con nosotros de la mezcla de que no solamente el hábito de lectura y todas las cosas positivas que puede tener para los niños, lo que has dicho, de el link que hay, la relación que hay entre los hábitos de lectura y los niños que son bilingües, no solamente para el vocabulario y para el aprendizaje, sino la parte cultural. Entonces, sí, que es como una razón extra para las personas que además están criando hijos bilingües de fomentar más ese hábito y dedicarse más a pelear esa batalla, como dije antes, de que puedan tener sus hijos esos hábitos. Pero cuéntame qué estás haciendo ahorita con Puripuri Tales en términos de la biblioteca online y cuáles son los sí. proyectos que tienes con esto a futuro. Sí, no, no, justamente antes de hablar de temas futuros, quería mostrarte un libro que Sí, nosotros ofrecemos en Puripuri y fue también como base y también lo aconsejo mucho, que son los libros de abecedario, como este, por ejemplo, que se llama ABC ay, Venezuela. súper. ¿Ves? Ok, Entonces, claro, yo también yo usé mucho con Bastian el abecedario del tío Simón, que además me encanta ese libro. Tuve la oportunidad bellísimo. de conocer a la persona que hizo todo el proyecto y lo entrevisté. Y esta es otra mamá preocupada por enseñar la cultura a niños venezolanos. Ella es una mamá que vive en Tenerife y es súper cool Me porque encanta. te vas consiguiendo mamás que tenemos Ay, sí, exactamente mira. la misma angustia que todos, pues es como una comunidad de papás Sí. preocupados, ¿sabes? Sí, 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 Entonces, sí, bueno, sí, sí. entonces Me encanta. Araguaney,
¿sabes? Y todo está como con Wow. rimas, Ay, me hubiera bendición, además no, encantado tener sí, me hubiera encantado tenerlo con mis hijos ay no. chiquitos. Qué belleza. Claro, entonces catatumbo y te van explicando. Entonces, claro, los libros de Wow. abecedarios para los papás que están empezando con sus peques chiquiticos, capaz, obviamente estos no, porque son, o sea, a muchos prefieren Chamitos, otro libro que yo tengo en cartoné para los bebés porque le pegan mucho y porque tienen baba, claro. que son mis Sí, primeras sí, sí. palabras venezolanas, pero este en Ok. particular, este es de señor Guayabo, mira, o sea, no solamente estamos mostrando, Ya lo está enseñando a diciendo, está leer, buenísimo. sino cultura, pues esto es Venezuela resumido Exactamente. en, en palabras y con rimas. Y la señora Guayabo, Joana, hizo este libro fabuloso y esto es uno de mis favoritos, así como para ofrecer a los papás que están empezando y preocupados por enseñar Me la encanta. cultura, ¿no? Tengo este otro libro que se llama La Arepa, que es de Juliana Espoliti. Ella es una venezolana que está en Barcelona. Estamos distribuyendo aquí en España, tenemos precios especiales, ya que tenemos una nueva base aquí. Seguimos con nuestra librería y los envíos en Inglaterra con precios mucho más accesibles también para los envíos y toda Europa. Pero si me Ah, escribe wow, una mamá de súper. Australia y me dice, por favor, mándame los libros, por supuesto Mándame que la sí, arepa. ¿sabes? Por supuesto que Súper, sí, pero yo lo que recomendaría es, oye, compra varios porque el envío es tan claro. caro. Bueno, este de la arepa me gusta mucho porque lo estoy ofreciendo ahorita en Puripuri, entonces, hablando un poco de qué estoy haciendo ahorita, o sea, me estoy Sí, concentrando en recopilar la mayor cantidad de libros que me gusten y reseñar los libros que hablen sobre Venezuela. Tenemos una sección me encanta. especial que son de libros venezolanos para todos esos papás venezolanos que están angustiados por todas partes del mundo. ¿Cómo le leo esto? ¿Cómo le enseño la cultura? Ah, bueno, ahí Ujú. tenemos una selección especial y sé que hay muchísimos más. Y bueno, trataré de integrarlos a la librería los más que pueda. ¿Qué le recomiendas a esas mamás que están comenzando a leer a sus hijos, en este caso sobre todo en español, pero cualquier mamá que le lea a sus hijos, tú qué recomiendas para interesarlos, como para, o sea, cuando tú le estás leyendo, qué es lo mejor que puedes hacer para que tus hijos se sientan como que inspirados en la historia y con ganas de seguir leyendo al día siguiente y todos los días y convertirlo en ese hábito que dijiste? Sí, bueno, primero piensa que no estás haciendo el ridículo, o sea, tienes que hacer sonidos, Ujú, los chistes lo más que puedas, hazlos divertido, o sea, hazlo total. divertido. Yo tengo un libro que, que además Bastian lo leyó solo, uno de los primeros libros que leyó solo, y yo así como que, y lo tengo grabado bebecito, un libro que se llama Ay, sí, Guapa, que es del autor Canizales, que tuve la oportunidad de conocerlo y entrevistarlo, y es un libro cómico, es muy español, porque bueno, la palabra guapa, ¿sabes? sí, Pero mi esposo y yo hacíamos las voces, porque habían dos personajes. súper, Entonces, ¿sabes? Si pueden hacer esa parte, es como un momento divertido en total. familia, ¿sabes? Como no que solamente sea uno, trata de a veces que sean los dos y hacer voces y que cada uno haga las voces y se metan en el papel de los personajes. Entonces, Súper, eso a nosotros nos ayudó muchísimo y se destortillaba de la buenísimo. risa, o sea, se moría de la risa y, y tanto que nos imitaba después a nosotros haciendo las Sí, voces, pero guapa, no sé qué, tal. Claro, obviamente no con acento español en ese momento, pero sí. Pero eso, de hacer voces divertidas. Otra cosa que también me funcionó, que no lo mencioné antes, era que yo compraba libros, algunos libros los compraba bilingües. Entonces, era un dos ujú, por uno. Por buenísimo. ejemplo, clásicos de, eh, creo que era Papá, tráeme la luna. Ok, Eran súper clásicos de este autor francés, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero papá, ok. bájame la luna, papá, bájame la luna. Entonces lo tenía en Ya sé inglés y cuál lo tenía es. en español. La oruga Súper, muy hambrienta, en inglés, en español. Estos libros se consiguen en bilingües y lo tienes dos por uno. buenísimo. Entonces se lo leía a veces en español, se lo leía a veces en inglés. Y ellos ya conectan la historia, ya saben cómo va. Claro, Pero, por claro. ejemplo, me acuerdo en la oruga muy hambrienta, nosotros decíamos chupeta, ¿sabes? Y eso es muy venezolano, o sea, chupeta eso Es no lo muy dice venezolano chupeta. Total. entonces chupeta, lollipop, o sea, Exacto. Me encanta. Ya, ya, ya te y, entiendo. Súper. y eso, para los libros bilingües que ya vienen con los dos idiomas también funciona súper Ujú. para enseñar y hacerlo divertido. Qué,
que para terminar, porque no te quiero quitar mucho tiempo, ya sé que tienes a tu hijo por ahí despertándose en cualquier momento en el horario De español y vacaciones. de vacaciones. Pero, Marín, cuéntame, porque todas estamos, mamás inmigrantes, súper overwhelmed, como decimos en inglés, pero súper agobiadas, millones de cosas, sin soporte, sin ayuda, echándole, o sea, todo lo que podemos, los días no nos dan las horas del día. Esas Ujú. mamás que nos sentimos agobiadas, sobre todo con hijos pequeños, que además quieres que tengan la lectura, que además quieres que tengan el idioma, que sabes, como que tienes muchos retos diarios y quieres agregar esto. Algo como algunas palabras como de motivación o inspiración a esas mamás que están así para ambas cosas, como para el tema de proseguir y tener esa misión con que tu hijo aprenda tu idioma y también con el tema de los hábitos de lectura y las dos cosas conectadas, obviamente lo que conversamos antes, los efectos que tiene la lectura en este proceso de ser hijos bilingües, Sí, bueno, a todas esas mamás niños que, bilingües. y mamás que tienen sus hijos, que no leen tanto y que les gustaría que leyera más y que les gustaría que tuviera esta pasión por los libros, nunca es tarde. Eso creo que es así, o sea, he conversado con otros especialistas y me dicen, no, mira, es más fácil hacerlo desde cuando están pequeñitos, como lo hicimos tal vez nosotras, pero Ujú. nunca es tarde. Prueba. ¿Qué temas les gusta? Mira, vamos a la librería, escógelo tú, dale tú el poder de Buenísimo. escoger, ¿sabes? Búscate tu librería más cercana donde puedas alquilar los libros y vas probando. Así, temas que tú sabes, Súper. mira, ¿le gustan los dinosaurios? Dinosaurios. ¿Le gustan los planetas? Planetas. ¿No le gusta leer? Ponte a leer con él, a ver qué tal. Ujú. Y hagan ese Claro, momento suyo. O sea, hagan ese momento buenísimo. suyo y que sea parte de la rutina. Eso es lo que yo le diría. Nunca es tarde para Ujú. conseguir esa pasión y ese amor por los libros, porque yo creo que, o sea, les va a ayudar demasiado en el futuro. O sea, totalmente. O sea, la falta de retención de lectura, hablaba con una especialista de que no sabían ni leer letreros en el aeropuerto, ni Wow. instrucciones, leyendo instrucciones de medicinas. La gente está teniendo problemas por la velocidad de las Wow. pantallas y todo esto. O sea, es una cosa que se va más allá de lo que uno piensa y si fomentamos eso en los libros, en los niños desde pequeños o adolescentes, hay muchas variedades de libros también, o sea, que es fabuloso Ujú. para probar. Ujú. Sí. Buenísimo, Marine. Oye, un millón de gracias por todos los tips y la información. Siempre digo al final de mis podcasts que estamos todas y todos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas y con la información que tenemos y siento que esto fue muchísimos tips prácticos y también, wow, me encantó conocer más y que compartieras más de tu misión con Puripuri Tales porque, bueno, sabemos lo que es los retos de tratar de tener hijos que puedan tener los dos idiomas y me parece alucinante ver la conexión que hay entre los hábitos de lectura y el leer en tu idioma y el que puedan desarrollar ese también link cultural. Eh, todo tiene Ujú. como una interconexión súper interesante y te agradezco demasiado por ponerlo todo con tanta claridad aquí para nosotros. Y bueno, te deseo todo el éxito. Gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos la No, próxima gracias semana. a ti, Fabi.